Buenos días, a continuación vamos a hablar sobre todos los temas vistos en el tema de fisiocinética. Mi grupo está conformado por Charik Tatiana Rivera Lazo, Carla Gisette Vargas Rincón y quien les habla es Joana Corredor Rivera. Siguiente. Vamos a hablar sobre el objetivo principal de la física. El objetivo de la física es desarrollar teorías basadas en leyes fundamentales para describir la mayoría de los fenómenos que se encuentran en la observación humana, es decir, los que vemos en la vida diaria. Siguiente. ¿Cuáles son los fundamentales 4 pilares de la física? La materia, la energía, el espacio y el tiempo. La materia es todo aquello que podemos observar y ver y que tiene un espacio y ocupa una, que tiene una masa y ocupa un lugar en el espacio. La energía es toda la capacidad que tienen los cuerpos a la hora de realizar un trabajo. El espacio es el lugar donde se encuentran los cuerpos o los objetos. Y el tiempo es la magnitud que mide una duración de un acontecimiento. Siguiente. ¿Qué es medir y qué patrones de medida utilizamos? Medir es comparar dos magnitudes de la misma especie. La longitud es el metro, la masa el kilogramo, en el tiempo el segundo, en la intensidad de corriente el amperio, en la temperatura el grado Kelvin, en la cantidad de sustancia el mol y en la intensidad luminosa la candela. Siguiente. Las magnitudes físicas son todas aquellas propiedades que pueden medirse y expresar su resultado mediante un número y una unidad. Siguiente. Un ejemplo donde la física es importante en nuestra carrera, es decir, en terapia ocupacional. Un ejemplo claro es cuando tratamos a un niño y queremos saber si tiene bien desarrolladas sus habilidades motoras gruesas. Y en esta parte manejamos el equilibrio y cómo la fuerza de las manos en una pelota al atraparla o al botarla. Medimos la fuerza de las manos y la velocidad con que él es capaz de botar esta pelota. Siguiente. Bueno, mi nombre es Charit Rivera y vengo a presentar el tema sobre los vectores. ¿Qué son los vectores? Es un segmento de línea recta en el espacio que representa la magnitud vectorial. Los vectores en física tienen por función expresar las llamadas magnitudes vectoriales, como ya lo dije, y se representan gráficamente con una flecha. Un vector tiene ciertas características, como lo son el módulo. Es una cantidad o un valor numérico que se representa mediante un tamaño del vector, como lo podemos ver en la imagen. También tiene un punto de aplicación, que es el punto de origen del vector o el lugar donde comienza el vector. Tiene una dirección, que es el ángulo que forma el vector con respecto al eje. Se forma desde el punto inicial hasta el punto final. También tiene un sentido. Es el lado al cual se dirige el vector. Puede ser positivo o negativo. Es el lugar hacia donde apunta el vector. Bueno, para mi ejemplo coloqué la suma de vectores. Como podemos ver, hay un señor que está caminando 8 metros hacia el norte, después 12 metros hacia el este y luego 8 metros hacia el sur. Lo que vamos a hacer es sumar todos esos vectores y como resultado da 28 metros.
Hola, mi nombre es Carla Vargas y les vengo a explicar la fuerza. La fuerza es una magnitud capaz de modificar la cantidad de movimiento o la forma dada de un cuerpo o una partícula. Siguiente, por favor. Tipos de fuerza. Tenemos la fuerza de fricción. ¿Qué es la fuerza de fricción? Es la fuerza que se opone al cambio de movimiento de los cuerpos, ejerciendo una resistencia a abandonar el estado de reposo. Como ejemplo, tenemos la fricción cuando alguien esquía, que al bajar por una montaña, la fuerza que ejerce, pues la distancia o el recorrido que lleva con los esquís es una fuerza de fricción. Por otro lado tenemos la fuerza gravitatoria. Es la fuerza que ejerce la masa de los cuerpos sobre los objetos cercanos, atrayéndolos hacia sí. Como ejemplos tenemos el paracaidismo, que al lanzarse de algo alto, la Tierra atrae el cuerpo hacia el centro y eso genera la gravedad. Fuerza electromagnética es la fuerza tanto atractiva como repulsiva que se genera por la interacción de los campos electromagnéticos. El ejemplo más común pues, es el imán. Siguiente, por favor. Bueno, por otro lado, tenemos la fuerza normal. Es un tipo de fuerza de contacto ejercida por una superficie sobre un cuerpo. Esta actúa perpendicular y hacia afuera de la superficie. Como por ejemplo tenemos una caja sobre una mesa. Ya hay una fuerza normal porque pues está la mesa, está la fuerza aplicada por la caja y también la fuerza aplicada por la mesa. Sigue la fuerza de tensión, aplicada a un cuerpo elástico y tiende a producir una tensión. En este ejemplo tenemos a la cuerda, al hacer una fuerza, jalarla, el objeto que tratamos de levantar pues tiene una resistencia y ahí se genera la fuerza de tensión. Continuamos con la fuerza elástica, que es la ejercida por objetos como resortes, que tienen una posición normal fuera de la cual almacenan energía potencial y ejercen una fuerza. Siguiente, por favor. Y por último, tenemos la fuerza de empuje. Es un concepto muy relacionado a la tercera ley de Newton. Por ejemplo, la fuerza que se ejerce contra un rifle o pistola y lo que lo hace retroceder es exactamente igual en magnitud a la fuerza que impulsa la bala. Características de la fuerza. Una fuerza puede pensarse como un ente físico que describe la intensidad de las interacciones entre los objetos, estrechamente relacionado con la energía. Para la mecánica clásica, toda la fuerza está compuesta por una magnitud y una dirección, con lo cual se la denota con un vector. Esto significa que se trata de una magnitud vectorial, no escalar. Unidades de la fuerza. De acuerdo al sistema internacional, la fuerza se mide en unidades llamadas newtons, en honor al gran físico británico. Dichas unidades corresponden a 100.000 dinas y se entiende como la cantidad de fuerza aplicada durante un segundo a una masa de 1 kilogramo para que adquiera la velocidad de 1 metro por segundo. O sea que un newton equivale a 1 kilo por 1 metro dividido en un segundo a la 2. ¿Cómo se mide la fuerza? El dinamómetro es el aparato idóneo para medición de la fuerza. Sirve también para calcular el peso de los objetos. Fue inventado por el propio Isaac Newton, valiéndose del estiramiento de un resorte y la ley de la elasticidad de Hooke, de un modo semejante a una balanza de resorte. Ejemplo de fuerza. Constantemente hay ejemplos de fuerza a nuestro alrededor. Al ejercer nuestra fuerza muscular sobre un objeto para levantarlo, estamos venciendo la fuerza de gravedad. Si empujamos un cuerpo masivo con el hombro, como un refrigerador, no solo deberemos vencer la gravedad, sino también la fuerza de roce que se opone al movimiento. Lo mismo ocurre cuando pegamos un imán del refrigerador, ya que la fuerza magnética lo sujeta en su sitio,
pero si lo aproximamos a otro imán por el mismo polo, en cambio notaremos una tenue fuerza repulsiva que es de otro carácter de la misma fuerza magnética. Gracias.